2015 combina el liderazgo de la línea de consultoría, la Fundación tiene una línea de consultoría, con la dirección de proyectos de la entidad. En realidad, Daniel Oseas es el director de proyectos de la Fundación Marianao. Hoy es una... Yo quiero, no soy muy partidario, digamos, de estas presentaciones, tal, pero quiero agradecerle especialmente que haya aceptado hoy estar aquí con nosotros y explicarnos la experiencia que viene muy bien dentro de lo que hemos estado trabajando, para que te hagas una idea, porque hoy, entre otras cosas, hemos estado trabajando con algunos de los asistentes justo antes de esta conferencia, todo el tema de las conexiones entre escuela y otras entidades del entorno comunitario y cómo todo esto se podría organizar, vincular, crear redes sin que las entidades ni estos diferentes contextos pierdan su función y su responsabilidad específica y al mismo tiempo se pueda crear una convergencia de esfuerzos y de recursos en torno a objetivos compartidos. Entonces, por lo que sé, por lo que conozco, sé que tú en esto nos puedes aportar muchísimo. Déjame decir una cosa personal. Yo no conocíamos a Daniel, y Ana y yo coincidimos con él en diciembre, a principios de diciembre del año pasado, es decir, hace unos meses, en realidad, aunque parezca que hace mucho tiempo, es hace unos meses, y tuvimos el placer de escucharle, y terminando de escucharle, Ana y yo dijimos, hemos de invitarlo, digamos, a que venga y que nos explique esto y que explique esto y lo comparta con nuestros estudiantes del máster y del doctorado. Y se lo propusimos y aceptó inmediatamente y lo tenemos hoy aquí. Gracias, Daniel, y cuando quieras. Bueno, César, a vosotros por invitarnos. Y bueno, esto es una experiencia de Marianao, no de Daniel, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, me toca a mí explicarosla, pero sí que quiero comentaros que es una experiencia de muchísima gente. Marianao, entraremos ahora en una primera parte en explicar un poco, en contextualizar la entidad, pero Marianao es una entidad que desarrolla muchísimos proyectos. Pero cuando César me llamó y me propuso hablar un poco de ese concepto de educación conectada, comunitaria, ¿no? A tiempo completo, pues de los diversos proyectos que tenemos pensé en que podría ser interesante pues relatar nuestra experiencia a través del proyecto Esfera Jova, que es un proyecto que tiene un propósito muy sencillo, además parecido al que, en la línea de lo que decías, ¿no? Ahora, César, que es un proyecto que lo que quiere es simplemente que los jóvenes, los chicos y las chicas de Marianao, pues tengan la oportunidad de contribuir, de transformar, de implicarse en la mejora de su territorio, ¿no? Pero todo eso a través de un proceso educativo que obliga y que nos obliga a conectar pues tanto el centro educativo como la administración local, como todos los recursos que hay en el territorio. Por tanto, yo creo que esta experiencia pues realmente nos puede ayudar, ¿no? Viajando por ella a desgranar algunas cosas, algunos elementos, algunos principios que pueden ser de interés, ¿no? Entonces yo he planteado un poco una presentación en 3 bloques. Una primera parte en situaros brevemente, 10 minutos máximo, qué es Fundación Marianao y en nuestro territorio, porque voy a estar hablando mucho de territorio, de proximidad, de comunidad, y por tanto es importante que para entender la experiencia entendamos dónde sucede y en qué condiciones y en qué contexto. Una segunda parte donde aterrizaré más a la experiencia en concreto y la desgranaré más, la explicaré. Y una tercera parte, que si queréis más filosófica, más ideológica, para acabar, para un poco pues ver cuáles serían los principios en que nosotros nos basamos, aunque nuestro territorio se basa para poder trabajar este tipo de experiencias. Y luego, sobre todo, que creo que puede ser interesante, yo le he llamado ingredientes, pero bueno, los elementos palanca, favorables, las dificultades que nos hemos encontrado, un poco las condiciones de contexto que pensamos que tienen que existir para que un proyecto de este tipo pues, pueda suceder, ¿no? Y entonces un poco el planteamiento, si os parece, será con estos 3 bloques, ¿vale? Y arrancamos. Vamos a ver esto de la presentación, porque ahora igual los pierdo. No, creo que la puedo pasar. Perfecto. Muy rápidamente, la historia de Marianao empieza hace ya 40 años, no sé si habéis podido ver un poco, es una historia singular. Marianao es uno de los barrios de Sant Boi de Llobregat, que es la típica ciudad metropolitana de una urbe grande, que es Barcelona en este caso, ¿no? Una ciudad ya originaria de mucho tiempo atrás, pero con barrios que crecen en los años 50 y 60 con la llegada de mucha gente del sur de España, ¿no? Para trabajar, y por tanto pues va generando un barrio que es hoy el más grande de Sant Boi, de 35.000 habitantes, pues formado por gente trabajadora, gente humilde, ¿no? Y con unos indicadores a día de hoy socioeconómicos pues no muy alejados de la media de Cataluña, ¿no? Y probablemente de España, ¿no? Tenemos una inmigración de un 11%, tenemos situaciones de convivencia, tenemos un índice de abandono escolar de un 17, un paro del 11, que ahora probablemente esto se ha modificado, pero bueno, para que veáis que un poco
es un territorio similar a todos los territorios que pasan, pues seguramente, alrededor de las grandes ciudades, ¿no? Un barrio construido con las manos de muchas personas que vienen a trabajar y a ganarse la vida en los años 50 y 60, ¿no? En los años 80 sabréis que, bueno, que la democracia era aún muy joven, era no tan madura como ahora, si lo podemos decir así, que había mucho por construir y hubo una crisis fuerte social y económica, que además se le juntó una crisis, no sé si sabréis o recordaréis, con el tema de la heroína, ¿no? O sea, apareció la heroína, sacudió muy fuerte en muchos territorios de España, murieron muchos jóvenes, bueno, generó una situación social muy complicada, ¿no? Y en aquel contexto, desde la Asociación de Vecinos del Barrio, y eso es algo importante de señalar porque 40 años después hablaremos hoy de un proyecto que mantiene mucho la esencia de entonces, de 40 años atrás. Desde la Asociación de Vecinos, un grupo de jóvenes decidió realizar algo, intentar trabajar, implicarse y transformar aquella realidad que se estaba encontrando, ¿no? Y eso coincidió con el hecho de que hay un edificio, que es donde estoy yo ahora, que es un edificio de 7 plantas que se construyó como un edificio de viviendas. Estáis todas y todos invitados, invitadas a venir a visitarlo, y así que estáis desperdigados, no estáis todos ya en Cataluña, pero bueno, si pasáis por aquí estáis siempre invitados a visitarlo porque es bastante singular. Un edificio de 7 plantas que se construyó para viviendas, como os decía, y por un problema urbanístico no se le dio la cédula de habitabilidad, ¿no? Y quedó en una situación alegal. Además, el propietario, que era el Banco Pirineos, quedó en una situación totalmente legal. Y entonces nació una ocupación, ¿no? Aquel grupo de jóvenes que quería dedicarse al barrio ocupó el edificio, la comunidad lo empezó a transformar, se convirtió en un espacio comunitario de la gente del barrio que lo ocupó para ocuparse, de alguna manera, de sus vecinos y vecinas, ¿no? Y desde entonces hasta la actualidad, la entidad ha crecido mucho, ahora veis estos indicadores, ¿no?, que comentaremos, pero desde entonces hasta la actualidad, ese elemento de presencia en el territorio comunitario, de trabajar solo para la gente de Sant Boi, con la gente de Sant Boi y desde la gente de Sant Boi, pues se ha mantenido, ¿no? Y evidentemente, la innovación ha sido uno de los polos principales, ¿no? Y hablamos de innovación educativa, hablaremos de ello, pero la innovación ha estado presente durante todos estos años. Yo dividiría la historia en dos para acabar este apartado. Los primeros 15 años, hasta que se constituye como fundación en el año 98, pues es mucha presencia popular, mucha denuncia pública, mucha incidencia pública, ¿no? La entidad juega un rol muy de implicación comunitaria, de denuncia, ¿no? Pero de denuncia propositiva, constructiva, y trabaja mucho desde el voluntariado, con jóvenes especialmente, como decías, César, ¿no? A partir del año 2000 empiezan a haber programas profesionales, desarrollamos más acción social y sin salir del barrio sí que es cierto que empezamos en función de las necesidades comunitarias que van saliendo, desarrollar proyectos, ¿no? Hasta el día de hoy que nos encontramos con una entidad de acción sociocomunitaria, que somos ya 60 personas trabajando, con más de 120 voluntarios, voluntarias, 30 proyectos y que mueve unos 2 millones de euros anuales, todo financiamiento público y privado, ¿no? Y que atiende unas 40.000 personas. Entonces, antes de entrar en el proyecto, en rojo tenemos el área de participación y desarrollo comunitario, que es donde estará el proyecto del que os hablaré, pero sí que explicaros que nuestra misión tiene 4 grandes objetivos, ¿no? Por un lado, el éxito educativo, sobre todo en lo que se conoce como, no sé si lo habréis visto o revisado, como se conoce como programas de nuevas oportunidades, ¿no? Todo un tema, todas unas plataformas, todas unas oportunidades, o sea, unas propuestas que tienen como objetivo trabajar con todos aquellos chicos y chicas que no acreditan la ESO, que por tanto saltan del sistema y que a partir de los 16 años requieren de propuestas de retorno a la formación, de acompañamiento muy singular, ¿no? Entonces tenemos toda una línea ahí. Otra línea en el trabajo con infancia y familias desde el tiempo libre, ¿no? Educación en valores muy conectado con la red, pero sobre todo desde el tiempo libre, bienestar de la infancia y familias. Una tercera línea, inclusión social, que ahí veríamos proyectos sobre todo dirigidos a personas en situación de exclusión severa o de alta exclusión, por tanto salud mental. No sé si sabéis, pero Sant Boi es conocido como, no solo por Pau Gasol y Marc, sino por la ciudad de los locos, ¿no? Porque tenemos los 2 grandes psiquiátricos de Cataluña, ¿no? Entonces, por tanto, hay muchas personas que conviven en el territorio con problemática de salud mental, ¿no? que son. Entonces, nosotros hacemos muchos proyectos también para este tipo de perfil, que lo tenemos, y finalmente gente privada de libertad, personas con problemas de drogodependencia, etc. Perfiles más de exclusión. Y el último programa, que quizás es el que ahora desarrollaremos más, que tiene que ver más con la esencia de la entidad y con los orígenes, que pese a que hayan pasado 40 años, continuamos con la intención de fomentar procesos de participación de la ciudadanía, de desarrollo comunitario, de implicar a la gente del barrio en las respuestas que damos. No queremos ser una entidad de acción social que solo desarrolla proyectos profesionales, sino que queremos ser una entidad que continúa estando presente en el barrio e implicando a la gente, ¿no? Y eso requiere de procesos educativos
y de una conexión comunitaria que es de la que hablaremos ahora. Para acabar un poco el episodio de identidad, yo creo que repasar un poco los 6 valores que yo creo que todos los proyectos comparten. Proximidad, hablaremos para nosotros la apuesta. Si queremos un trabajo de empoderamiento de la ciudadanía, es muy necesario trabajar con un enfoque muy local, porque nunca hemos salido de San Boi. De hecho, lo explicaré luego, pero la idea de lanzar la consultoría es por la cantidad de demandas de otros territorios de transferir el modelo. Siempre hemos pensado que nos serviría ir a hacer una esfera Yuba, como os presentaré hoy, otros proyectos, ir a otro proyecto, aterrizar en otros territorios. No creemos en ese modelo, lo respetamos. Entonces, pensamos más en clave de proximidad. Movilización y justicia social irían juntas para mí, porque la entidad quiere continuar con incidencia pública, no solo dar respuesta a la gente necesitada, sino también toda esa generación de conciencia crítica, de implicación de la ciudadanía es muy importante. Innovación, y ahí os doy un dato, que de los 30 proyectos que tenemos, el 70% son proyectos que nacen de los propios equipos de la entidad, y es algo también singular. Son proyectos que nacen de la lectura que los equipos hacen del entorno, de las necesidades que se encuentran, y eso requiere un equipo altamente comprometido y muy atento a la realidad social, ¿no? Empoderamiento, porque para nosotros la clave no es lo típico de enseñar a pescar, ¿no? Es dar la caña, ¿no? Que la gente, sea cual sea su situación, crezca a través de la educación, de los valores y salga de la manera más digna de sus situaciones. Y finalmente en rojo pongo conexión, también para vincularlo con el ciclo, ¿no? Porque creemos que todo esto es imposible sin realmente un trabajo, una cultura. Yo hablaría más de cultura, me gusta hablar de cultura, de conexión, de red, de tejido, de contacto constante con todos los agentes, porque ni los chicos son nuestros, ni los jóvenes son nuestros, ni son de nadie, están en el territorio y nosotros estamos alrededor de ellos trabajando. Y ese es un poco el concepto, ¿no? Entonces, la experiencia Esfera Joven, ¿qué tiene de singular? Pues, como os decía, es una experiencia que para los jóvenes es un proceso que empieza en tercero de ESO, que dura unos años, de aprendizaje educativa, de educación comunitaria, para mí, de educación en participación, ¿no? El punto de partida es que el sistema educativo, probablemente formal, sabéis que está muy tecnificado, que está muy orientado cada vez más, y cuando llegas a la secundaria mucho más, está más orientado a preparar a las personas para trabajar, y todos los valores que tienen que ver con ciudadanía crítica, con democracia participativa, bueno, que tienen que ver más con el yo y el yo en relación a su entorno, a su comunidad, quizás en el entorno formal cada vez van desapareciendo, ¿no? Y solo aquellos jóvenes que han tenido, y eso lo hemos visto en la investigación, ¿no? Que han podido participar en Splice, en Caos, en propuestas, ¿no? que por su posición familiar y sociocultural han tenido esa oportunidad, pues bueno, han desarrollado todo eso, ¿no? Pero todos aquellos jóvenes que han estado en la escolarización, cuando llegamos a tercero, segundo de eso y queremos trabajar temas de participación, de conciencia crítica, conocer el entorno, implicarse, nos damos cuenta, ostras, de que aquí hay que trabajarlo, que hay que despertarlo, ¿no? Y ese es el origen del proyecto, ¿no? Y eso hace que empecemos en la escuela, en el instituto. Entonces, este es un proyecto que se aleja un poco de los parámetros educativos de la escuela. La escuela genera su propuesta y acaba en la escuela, la ONG genera su propuesta y su actividad y acaba ahí, el ayuntamiento no. Este es un proyecto donde los recursos están al margen, el joven está en el centro y todos los recursos nos hemos tenido que poner de acuerdo, ahora lo explicaré, para generar un proyecto compartido. Y eso es un elemento clave, un proyecto compartido, ¿no? Diseñado por todos, con la implicación de todos, y que obliga a que todo el mundo salga un poco de su realidad habitual, ¿no? Empieza en la escuela, de hecho nuestros técnicos entran al instituto, trabajan con el profesorado del instituto, pero el proyecto continúa en la comunidad, en nuestros espacios, con los mismos chavales y con la implicación también del claustro, ¿no? Por tanto, el espacio se convierte simplemente en un espacio, pero el proyecto trasciende los espacios, ¿no? Y a los equipos, y eso es un elemento, para mí el elemento singular del proyecto, ¿no? Pasamos rápido por aquí. Los 4 grandes objetivos del proyecto. Generar conciencia crítica en la gente joven, generar compromiso con su entorno, un objetivo no tanto de los jóvenes, sino quizás de los recursos, ¿no? Mejorar y avanzar hacia la conexión de recursos educativos, porque todos los recursos tienen incidencia educativa. No tenemos que dejar de ver, a mi entender, que la educación es cosa de las familias y es cosa de las escuelas. Evidentemente tienen, ¿no? una obligación pública y una obligación también como familias, ¿no? y tutores, pero una acción de la escuela de música, una acción de un splay, una acción de una academia, de un club deportivo, es educativa por sí, ¿no? Y por tanto tenemos que reconocer a esos recursos también como recursos con incidencia educativa. Y por tanto la voluntad del proyecto también es contar con ellos y conectarlos a todo esto. Y lo último, y es lo menos importante, aunque pueda chocar,
son las acciones que los jóvenes al final hacen de mejora del territorio. Porque para nosotros lo importante no son las acciones que hagan, sino el proceso vital y educativo que viven con todo este proyecto, ¿no? Cómo se transforma su yo en relación a sus iguales, a su entorno y a su comunidad. Proyecto dirigido a jóvenes de tercero y cuarto de la ESO, empieza ahí y pueden estar con nosotros hasta los 21 años, 20, normalmente 20 y 19, ¿vale? Tiene un margen amplio y es un proyecto procesual, ¿eh? Que empiezan en tercero y los acompañamos durante 3, 4, 5 años según cada uno, ¿vale? Entonces, para mí esta diapositiva es importante, es significativa. ¿Vale? Estos son todos los agentes y actores que participan en el proyecto, desde diferentes roles. El rol de promoción, de cogestión y liderazgo y el de colaboración. Pero si os fijáis, aquí está toda la comunidad. Aquí están los recursos técnicos, entendemos hospitales, centros públicos de salud, gabinetes de psicología, centros de gente mayor, escuelas, bueno, todos los recursos del territorio, todas las entidades y asociaciones, el ayuntamiento desde sus departamentos y luego la Fundación Marianao y el instituto, que son los que lideran el proyecto. Pero lo interesante es que el proyecto no nace ni de la Fundación Marianao ni nace del instituto, nace en el seno del Plan de Desarrollo Comunitario. ¿Qué es eso? No sé si algunos de vosotros sabréis lo que es un plan de desarrollo comunitario. Es una política que lo que hace es poner a un equipo técnico que moviliza a un territorio, ¿no? Y entonces genera espacios improbables, que yo le llamaría, donde un profesor de instituto, un director de instituto, con alguien del centro de salud, con alguien de una entidad, se encuentran y juntos piensan cuáles son los retos que tiene el territorio. Y en ese contexto nació un reto en el año 2006, que fue cómo hacemos que nuestros jóvenes estén más implicados con el territorio. Eso nace no en la Fundación Marianao, ni nace en el instituto. Eso nace en un contexto, y eso es muy importante, donde están todos los recursos, es una estrategia compartida, es una propuesta compartida, y eso es muy importante, porque en el futuro va a provocar que la implicación sea muy alta por parte de todos, porque es un proyecto de todos, ¿no? Que nace de todos, en un proceso comunitario que estamos todos. La estrategia nace, pensamos que Fundación Marianao y Instituto Marianao tienen las herramientas técnicas para llevarlo a cabo y lo que gestionamos hasta el día de hoy. Es un proyecto que ya lleva 13 años, ¿vale? Bajo un poco a terreno y os explico un poco en qué consiste, ¿vale? Y lo haremos a través de 3 fases. ¿Qué pasa en el instituto? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pero básicamente el proyecto se sitúa en aquella típica clase de tutoría que servía para ir hacia el café del profesor o que servía para tal, pues nos colocamos ahí en ese espacio de tutorías porque, como sabéis, el currículum, hablaremos de esto al final, pues no contempla este tipo de formación más participativa, democrática, etcétera. Ahora sí que hay ideas, pero bueno, no lo contempla, por tanto nos tenemos que situar en las tutorías, ¿no? Y en tercero de eso entramos en 4 sesiones y en cuarto de eso entramos en cuarto, haciendo cosas distintas, haciendo cosas distintas. Fijaros, entra el equipo técnico de Fundación Marianao. Es un equipo que son dinamizadores juveniles, tienen una manera de dirigirse al joven distinta, tienen una manera de entender la intervención social distinta, ¿no? Desde el acompañamiento, la facilitación, ¿no? Generando protagonismo en el joven, y destruyen totalmente el concepto tradicional de clase. Lo primero que se hace es desmontar la clase, el espacio hablo, cambiar los roles de los chavales, provocar dinámicas muy distintas, ¿no? Y eso ya los chavales, hostia, el hecho de entrar dentro del aula y que esos procesos sean dentro del instituto, bueno, también va generando un cambio en la concepción que ellos tienen de la institución educativa, ¿no? Es un espacio donde pueden pasar cosas distintas. En tercero de eso, hacen una cosa muy sencilla, que es identificar, hablemos de nuestro entorno, del barrio Marianao, qué oportunidades tenemos como jóvenes, qué nos gusta, qué no nos gusta, algo sencillo. Son chavales que empiezan y que nunca han tenido quizás la oportunidad de trabajar estas cosas. Sí que acaba y culmina en tercero de eso con todas esas propuestas, una representación de los alumnos. Viene la alcaldesa, vienen regidores de participación y se lo presentan, porque es una manera también de reconocer el trabajo que están haciendo. Y luego esos mismos jóvenes, el año siguiente, en cuarto de eso, lo que hacen es ya pasar a la acción. Conoceréis seguramente las metodologías de APS, el aprendizaje y servicio. Al final no se aleja de lo que estoy explicando de esto, ¿no? Cambia algunas cosas, ¿dónde situamos ese protagonismo, ¿no? Quizás para mí cambia eso, ¿no? Los jóvenes deciden, en cuarto de eso, generar algún tipo de propuesta que impacte dentro del instituto. Acostumbran a aprovechar quizás las festividades, Sant Jordi aquí en Cataluña, o festividades donde habitualmente se hacían talleres o distintas actividades deportivas. Entonces, lo que hacen es aprovechar alguna de esas grandes actividades para prepararla a ellos, y los de cuarto que se van montan toda una jornada para todo el resto de alumnos del instituto, que también sirve un poco como cierre porque sucede en junio aproximadamente, mayo-junio. Desgraciadamente ahora lo estaban preparando y no lo han podido hacer, ¿no? Pero más o menos por esta época, ¿no? Aquí tenemos el primer contacto con la comunidad.
La planificación de esta actividad se hace en la Fundación Marianao, no se hace en la escuela. En cuarto de eso, en las tutorías, piensan en qué actividad, y una vez lo han pensado, durante 1 o 2 meses, los alumnos, los que quieren, voluntariamente, pero habitualmente lo bueno es que son una gran mayoría, luego hablaremos de un concepto que es universalidad, que a mí me gusta mucho para hablar de este proyecto, ¿no? Porque al final aquí llegamos a todos los jóvenes. Una gran mayoría vienen por las tardes al espacio juvenil, tenemos un espacio juvenil típico casal de jóvenes de tardes, ¿no? Donde trabajamos con ellos y con el mismo equipo técnico, otro elemento súper importante, que en todo el proceso, todas las fases que veréis, siempre está el mismo equipo, porque en educación el vínculo es fundamental y, por tanto, una de las cosas que hacen que el joven pase del aula a querer ir a la tarde al casal de jóvenes de la Fundación a continuar trabajando es el vínculo que hay generado con el equipo técnico, eso es muy importante, es un elemento clave, pues allí planifican la actividad. Y finalmente van al instituto y la ejecutan un día normal y corriente, ¿no? Este concepto de experiencia piloto. Y ahí acaba la primera parte, donde todos los chavales y chavalas del 0 y cuarto de eso pasan por ese proceso de educación en participación y educación comunitaria, ¿no? En junio, cuando acaba el curso, los que quieren tienen la opción de venir a lo que para nosotros es la segunda fase del proyecto, que es el curso de dinamizadores. Al final se trata de que todas aquellas ideas que habían ido elaborando en la escuela y tal, cogemos una de ellas, la desarrollamos con profundidad y hacemos una experiencia piloto comunitaria, la llevamos a la práctica, ¿vale? Es un curso de 20 horas, muy lúdico, pensad que son chicos y chicas de 15, 16 años, es decir, no podemos hacer nada. Hablamos de teoría, pero hablamos, oye, ¿qué es esto de participar? ¿Cómo conectar con el entorno? Si pensamos en la idea de hacer algo deportivo, vamos a hablar con el Departamento de Juventud, pero aquí el rol del técnico, y esto es muy importante, es llamo al regidor de juventud, oye, van a venir unos jóvenes del barrio, atiéndolos porque están preparando, es anticiparnos, es facilitar, pero van los jóvenes, hablan con los regidores, planifican toda la experiencia, ¿no? Y el aprendizaje es planificar. Oye, para construir una respuesta en mi territorio necesito hablar con la gente de juventud. Si quiero hacer algo intergeneracional, tengo que ir a hablar con las llars d'avis, con las casas de gente mayor. Si quiero hacer algo deportivo, tengo que hablar con los clubs. Ellos hacen todo el proceso de preparar una experiencia piloto, ¿vale? Y siempre acaba el curso, hacen la parte teórica, la planificación en junio o julio, y el siguiente trimestre, entre septiembre y diciembre, pues hacen la experiencia piloto, ¿vale? Y ahí acaba esa experiencia que acostumbran a participar unos 25 jóvenes más o menos. Sí que es una experiencia que la abrimos a toda la comunidad, cualquier joven se podría apuntar, pero el 90% son chicos y chicas que vienen del instituto, ¿no? O sea, que es la correlación de la que os hablaba, ¿no? Y ahí cerramos la segunda etapa, o sea, la primera etapa, instituto, para todos los jóvenes de instituto. Segunda etapa, esta experiencia más educativa de, oye, vamos a construir un proyecto juntos, es colectivo, ¿eh? Nosotros siempre explicamos, o sea, ellos tienen que sacar una idea. Yo creo que aquí es importante quedarse para mí, con el concepto de protagonismo, ¿eh? Y de liderazgo juvenil. Es decir, la idea, o sea, ellos tienen análisis de la realidad, pero sobre qué quieren actuar lo deciden los jóvenes. Y aquí no se mete para nada el equipo técnico. Esto parece muy bonito explicado, pero en el mundo de la acción social, del trabajo con jóvenes, no es tan sencillo. Habitualmente acostumbramos a ser muy paternalistas, y aquí ya no hablo solo del instituto, también los propios técnicos de las ONGs, todos los que trabajamos con jóvenes y niños, ¿no? Entraríamos a hablar de participación, que no es la temática de hoy, otro día podríamos hablar, pero bueno, este concepto, ¿no? Y entonces, al final, ellos piensan en una idea y siempre les decimos, bueno, pues tiene que responder a 2 preguntas. ¿Esto que queréis hacer es posible? ¿Es necesario? ¿Qué significa es posible? ¿Vosotros, como grupo de jóvenes de 16 años, realmente podéis desarrollar esa experiencia? Oye, pues hemos descubierto que, hostia, nos preocupa mucho el sensallarismo, no sé cómo es en castellano el término, ¿no? Las personas que no tienen hogar, ¿no? Que están en calle. Ya, pero vosotros, como jóvenes, podéis dar una respuesta, no. Esto exige, pues, planificación, exige una experiencia, exige, pues no. Por eso todas las experiencias acaban siendo de ámbito cultural, deportivo, educativo, ¿no? Pero bueno, no nos importa. Y la segunda pregunta ¿es necesario? O sea, responde a una necesidad del barrio. Entonces, cuando conseguimos que sea así, sí, vale, tenemos la idea y como colectivo desarrollamos la experiencia piloto, ¿no? Entonces les acompañamos, ellos la desarrollan, ellas la ejecutan, ellas la valoran. La experiencia piloto tiene mucho valor porque es algo corto en el tiempo, medible, que lo hacen, lo preparan, vamos a hablar cómo ha ido, y ahí acaba, ¿vale? Y ahí viene la tercera parte y final de lo que es el proyecto Esfera Yoga, ¿no? Que es lo que llamamos el vivero, el acompañamiento de iniciativas juveniles, ¿vale? No es más que el ofrecimiento técnico para que estos jóvenes que han vivido este proceso educativo y han construido esa idea y han implementado esa experiencia, os digo que en 13 años, en el 95, porque menos en un año, todos los chavales del curso han optado a esta opción,
pues tienen el acompañamiento técnico para desarrollar su proyecto, para madurarlo, para hacerlo pues, ¿no?, más estable en el tiempo, para dimensionarlo, digamos, ¿no? Para madurar como colectivo. Y al final aquí han pasado muchísimas cosas, ahora lo veremos, ¿eh? O sea, colectivos que el segundo año cambian de idea, otros que se van del barrio y no pasa nada, no queremos ser un hotel de entidades porque su proyecto tiene más sentido en nuestro territorio, ya los conectamos y fuera. Bueno, sobre todo la autonomía y el protagonismo, ¿no? Pero ahí estamos para acompañarlos. Desde la primera fase instituto, segunda, la formación y tercero, el acompañamiento de iniciativas, siempre el rol del técnico es fundamental que entendamos que es acompañar, facilitar, pero nunca decidir. Y eso es un cambio y una cosa muy importante, ¿no? Quería resaltarla, aunque no va del tema de educación, conexión, pero porque creo que es importante para entender el proyecto, ¿no? Pasamos rápidamente un poco por impactos para que veáis todo esto que estoy diciendo, bueno, que ha generado, ¿no? No me gusta mucho el tema de números, pero que para veáis un poco también la dimensión, ¿no? Y lo haremos desde tres ópticas, de los jóvenes, de la red comunitaria, que es la que nos interesa, del centro educativo, ¿no? Estos son algunos de los colectivos que estos años han aparecido. La Alternativa es un colectivo que quiso trabajar temas intergeneracionales con un casal de gente mayor que hay aquí en el territorio, ¿no? Entonces, entran, trabajan y han desarrollado durante todo un año, llevan 2 años, pues iniciativas con ellos, ¿no? El objetivo era pues, que estas personas tuvieran otras oportunidades de ocio, ¿no? O sea, bueno, diferentes actividades, para no entrar, ¿no? Activa, que quiso trabajar en animación en espacio público, porque había familias, niños, ¿no? Las familias se sientan, los niños juegan, pues hicieron proyectos para activar un poco y generar espacios de relación familias y niños. Vente para acá, quizás es el más significativo, porque es un proyecto, de hecho fue la primera experiencia piloto en 2007. Es un proyecto de ocio alternativo juvenil, nocturno. No sé si hay alguien de Gijón por aquí, pero si conocéis en Gijón está abierto hasta el amanecer, fueron pioneros en ocio alternativo. Y este grupo creó una experiencia piloto de un proyecto de ocio alternativo. Abrieron toda la entidad, participaron 300 jóvenes en diferentes talleres culturales, abrieron 2 centros de dos escuelas, 2 centros para ligas de fútbol, básquet, etc. Fue un éxito. La entidad lo entendimos, continuamos dándole continuidad a estos jóvenes, conseguimos contratar a uno, al grupo motor. A día de hoy es un proyecto que lleva 13 años, que moviliza a 600 jóvenes cada fin de semana en proyectos de ocio alternativo. Es un proyecto para hablar aparte, ¿eh? Pero es una propuesta de ocio alternativo nocturno, abrimos la ciudad por la noche, los jóvenes lo hacen, y chavales de 23, 25 años dinamizan hasta 60, 70 talleres donde participan jóvenes de 15, 30 años de todo Samboy y de fuera, ¿no? Es un proyecto que se ha hecho grande y una de las causas de que nos hayan también llamado de muchos territorios para trabajar temas de ocio juvenil, ¿no? De música, etc. En total, en estos años, 8.000 participantes, lo interesante, acciones que han llegado a 4.500 jóvenes, a 2.500 niños, da igual, son números. Lo importante quizás son los impactos para mí, que el proyecto ha contribuido en generar más cultura colaborativa, porque es un proyecto que ha ido empastando de alguna manera, ¿no? Los recursos, y además lo ha hecho a través de los jóvenes, es muy interesante, ¿no? O sea, jóvenes que entran en la YAR de abuelos, perdón, o que entran en la escuela, o que hablan con los responsables de espacio público y que les hablan de generar actividades que conectan cosas, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes han sido un poco el pegamento que han ido fomentando esta cultura colaborativa. Insisto en hablar de cultura, porque cultura realmente es cambio y es lo más difícil. Bueno, evidentemente nuevas redes de solidaridad vecinal, porque los jóvenes pues no dejan de ser vecinos y vecinas, jóvenes que están haciendo cosas por su territorio. Y como muchas de las acciones pasan en el espacio público, también es un proyecto que contribuye pues, a cambiar esa imagen, ¿no? Y ese imaginario, tanto del espacio público como, no lo he puesto, del colectivo juvenil por parte de los adultos, que es también algo muy, muy interesante, ¿no? Bueno, el centro educativo, esta diapositiva un poco la han hecho ellos. Normalmente cuando presentamos Esfera Jova está conmigo el coordinador pedagógico de... Se lo he pedido, ¿eh? Se lo he pedido, César, no te lo he dicho, pero no podía hoy justamente, y hubiese sido interesante porque es un proyecto de varios, lo explicamos varios, ¿no? Pero bueno, yo os cuento lo que él cuenta. Para ellos sitúan estos 3 impactos. Para ellos es muy importante que el proyecto les ayude a contextualizar conocimiento. Es decir, aquí en el instituto no aprendemos cosas que no sabemos dónde están, sino que generamos aprendizajes sobre cosas que están en nuestro entorno. Y esto es muy importante. Me lleva a la típica anécdota del joven que vive en una familia muy vulnerable, que por la noche o por la tarde llega el padre, maltrata a la madre, salta por la ventana, está todo el día fuera, el día siguiente va a clase, y los deberes no los he podido hacer y tienes un negativo, ¿no? O sea, ese ejemplo, esa falta de conexión entre el centro y la realidad social de los jóvenes es algo que hay que trabajar en estos procesos de educación compartida y que es fundamental, ¿no? Y de hecho hay ahora voces, hablando un poco de la actualidad del COVID, de investigación, que hablan pues, de la importancia de las entidades sociales como intermediadoras, porque se ha visto
entre el centro educativo y muchas familias, sobre todo jóvenes, que han quedado totalmente descolgados. Ahora mismo Esfera Jove, a día de hoy, paréntesis, no está trabajando participación. Ahora mismo el equipo está en casa conectando a los jóvenes, que tienen muchos vínculos con ellos, con el instituto que no sabe dónde están. Ese es el rol que está teniendo, ¿no? Eso daría para un debate aparte, luego podemos hablar de ello, pero también es un concepto interesante que nos habla del vínculo y de la importancia de las entidades también, ¿no? Menos nosotros, más ellas, esto nos habla de protagonismo, ¿no? Para ellos aprender lo importante de que el alumno es más que un objeto donde deposito conocimiento en el instituto, sino que pueden participar, pueden tener voz, pueden tener protagonismo. Bueno, y descubrir, no es un descubrimiento, ¿no? Pero que, bueno, que el aprendizaje que se produce en los talleres de participación se multiplica porque les motiva, ¿no? Ese aprendizaje significativo. Al final, cuando el chaval está aprendiendo, la chavala está aprendiendo algo que le motiva, evidentemente está atento, toma conciencia y se multiplica muchísimo el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, en estos años pues, hemos tenido 2.700 alumnos formados y más de 500 alumnos que han dinamizado su centro. Estas son fotografías, pues bueno, todas son del instituto, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, en el aula, el crédito, aquí tenemos pues, los chavales el día de los de cuarto, antes de lanzarse a la actividad, y bueno, hay unas chicas aquí haciendo uno de los talleres, ¿no? Y finalmente, para cerrar el bloque de proyecto, antes de entrar en la parte como más ideológica, entramos en el bloque de jóvenes, ¿no? Evidentemente, uno de los objetivos del proyecto, mayor implicación con su comunidad. Para mí este es uno de los impactos más grandes, ¿no? Pero sobre todo, pensamiento crítico y sensibilidad social, es decir, esta aportación del proyecto, ¿no? En clave de valores, ¿no? de generar jóvenes con más conciencia de lo que ocurre. Seguramente son aprendizajes para el futuro, todos los de Esfera, ¿no? Por eso decía, no es tan importante la actividad que hagan. Es importante las competencias que adquieren, la mirada que adquieren, ¿no? Y lo vemos cuando muchos de ellos al final nos dicen, hostia, hemos estudiado temas de educación social, ¿no? Esa sensibilidad social tiene un impacto directo sobre sus trayectorias formativas también, y eso es interesante, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido estos años hasta 13 colectivos, que como veis corresponde casi a uno por año de actividad, ¿eh? Con diferentes ciclos vitales. Unos han desaparecido el primer año, da igual. No, la voluntad no es tener aquí chavales proyectos, sino que ellos decidan y hagan su proyecto y lleven bueno, dirijan, ¿no? Cierro aquí, y luego si queréis tenéis alguna pregunta sobre el proyecto, pero cierro aquí el apartado más de lo que es la experiencia, el proyecto en sí, ¿vale? Lo que es el aterrizado. Voy rápido porque quiero decir muchas cosas, hay poco tiempo, me gusta el diálogo y perdonad si voy un poco rápido. Bueno, yo creo que hay muchos principios, pero bueno, he cogido estos 4 porque son del proyecto y de la entidad y del territorio, ¿no? Entonces, por eso para mí son clave, ¿no? Los principios en los que se sustenta el proyecto, ¿no? En los que se fundamenta el proyecto. Primero, universalidad. Eso lo he explicado un poco durante la presentación. Es decir, vamos a lo público. No hagamos propuestas solo para los que pueden pagarse una inscripción a un SPLAI, para los que pueden pagarse una inscripción a un extraescolar. Podríamos dialogar con todo el mundo de la educación no formal, pero vamos al instituto, porque en el instituto están todos los jóvenes. Aquí hay una trampa, luego al final en los retos hablaremos de este concepto de todos los jóvenes, ¿eh? Pero bueno, son los responsables de lo público, por tanto tenemos que ir ahí porque queremos incidir en todos los jóvenes, independientemente de su perfil, de su nivel académico, de su perfil socioeconómico. En segundo lugar, este concepto, que aquí en Cataluña tiene muchos nombres, educación temps completa, tiempo completo, educación 360 grados, bueno, fora escola, bueno, eso al final, supongo que César os habrá hablado de esto antes, me comentabas, ¿no? Tiene que ver con qué es educar, para qué educamos, ¿no? ¿Educamos solo para formar a profesionales? No, educamos para la vida, educamos para la relación con el par, educamos para la relación con la comunidad, para vivir en comunidad, para vivir en democracia. Por tanto, los aprendizajes para adquirir todos esos elementos educativos no están solo en la escuela y en el instituto. Están en el club, están en la entidad social, están en la familia. Entonces, eso exige una mirada de que yo soy un recurso más al servicio de un objetivo que es la mejor educación para los chicos y las chicas del barrio, ¿no? Para los niños y las niñas del barrio. Entonces, tengo que entender que no soy suficiente. Y tengo que entender que mi acción educativa será mucho más potente, se multiplicará si la hago con otro y si la hago de la mano de otro. Y esto es fundamental. Por eso el concepto 360 en el que se basa, como ya habéis visto, este proyecto, ¿no? El tercer principio es ese principio de empoderamiento y protagonismo, que es muy bonito, escrito, pero que es muy complejo de llevar a cabo porque significa poder para el joven, significa que tú no vas a guiar donde él llega, la acción que quiere hacer, y eso exige que el profesional entienda cuál es su rol, pero al final lo importante es ese crecimiento, ese empoderamiento, y el último es proximidad y comunidad.
Yo creo, podemos discutirlo, pero que los entornos locales de proximidad son los ecosistemas perfectos para generar estas redes socioeducativas ¿no? Para estas redes colaborativas, ¿no? Es impensable, o sea, se puede escalar en un modelo, pero tendrá que ir a aterrizar al contexto y la realidad de cada territorio. No puedes coger Esfera Jove tal cual y irte ahora a Mollerussa, o irte a Cádiz, o irte a las Islas Canarias, o irte a Gijón e implementarlo tal cual. Es imposible, porque el proyecto se basa en el contexto que hay. Y entonces la comunidad y la proximidad cobran una importancia fundamental. Por eso es el cuarto principio que nosotros ponemos, ¿vale? Ingredientes. ¿Qué es lo que tiene el territorio que ha hecho que este proyecto funcione? ¿Vale? Hemos hablado durante toda la exposición, ¿no? Cultura colaborativa. Hablo de cultura porque una cultura se genera, queda, se impregna y va más allá del profesional que hay, ¿no? No podemos dejar esto de la educación compartida en manos del típico friki que está en una entidad social y se lo cree, o el típico profe que dentro de un claustro que se lo cree y ya está. No, porque cuando esta persona se va, pues esto se acaba, ¿no? Y no es justo, no es ecuánime, ¿no? Por tanto, tiene que haber cultura. Y la cultura se genera. La cultura depende no solo de los técnicos, depende de las direcciones. O sea, tenemos que tener direcciones en los centros educativos, en las entidades que crean y que generen cultura hacia abajo, que formen a sus equipos, a sus docentes, a sus claustros en esa mirada. Por tanto, esto hay que crearlo. Y esto no se puede improvisar. Por tanto, aquí viene el segundo nivel. Para trabajar en comunidad, para conectar cosas, el trabajo comunitario no se improvisa. O sea, hay que estructurarlo. Lo que pasa es que es muy en específico. Tienes técnicos que solo se dedican a juntar a gente, a generar relaciones, a nada más. No hacen una acción. Y eso es difícil de entender porque no es nuestra cultura, pero esto ha funcionado porque aquí ha habido un plan de desarrollo comunitario que significa que aquí ha habido personas cuya misión era simplemente poner en solfa, poner en contacto recursos desde hace muchos años y han ido construyendo esos espacios donde la gente se puede encontrar. Yo me gusta llamarle improbables, ¿no? Donde, como os decía, ese director de centro con tal se ponen al mismo nivel, y ahí entro con cogobernanza, al mismo nivel, y juntos y juntas generan la estrategia o la política educativa del territorio. No es ni el Departamento de Educación, ni es el centro, ni es no. Somos todos. ¿Cuáles son los retos? Entre todos dibujamos. Y eso requiere estructuras y gente que se dedique, pues, a movilizar, porque si no es muy complicado, ¿no? Porque no es lo habitual. Estamos acostumbrados a trabajar endogámicamente, solo salimos si alguien nos arrastra, ¿no? Pues esto que hacen estos equipos comunitarios es precisamente arrastrar a la gente y convencerla y tal, ¿no? Cogobernanza también es un comentario, es un término muy bonito, también muy complicado, pero para mí es muy importante, porque aquí estamos hablando todo el rato de relaciones de poder, ¿no? Aquí estamos hablando de quién determina qué es lo que tiene que aprender el joven. Yo no soy, es decir, la extraescolar no aparece y hace un poco de pintura, un poco de tal, está muy bien, ¿no? No, aquí nos juntamos para decidir cuál es la política educativa, ¿no? O sea, para mí hacer trabajo en red educativo no es derivar no es derivar. Incluso no es ni trabajar en red, es construir estrategias conjuntamente. Y ese tercer nivel es cogobernanza. Es decir, yo como centro voy a escuchar a una entidad social, yo como ayuntamiento voy a escuchar a no sé quién y voy a escucharle porque creo que me puede aportar, ¿no? Y porque me puede orientar incluso en lo que yo hago en mi centro, ¿no? Pues bueno, este poder compartido comunitario es importante, ¿no? Y ya el rol del profesional, que llevo 40 minutos, voy a cerrarlo en 5. El rol del profesional, yo creo que lo he estado comentando, la importancia de tener esa orientación y esa posición, esa presencia que dé colchón, que genere vínculo, pero que genere espacio al joven para que él tire, ¿no? Y esa es la manera de empoderar, de que lidere, de que crezca también como persona, ¿no? Entonces, el rol del profesional es muy importante también y para nosotros es fundamental. Y me perdonarás, César, y me gustaría escucharte también, ¿no? Pero, por ejemplo, con Ramón Llull he estado trabajando en temas de participación en lo que son docentes, ¿no? O sea, los futuros docentes, maestros. Yo estoy ahí como el reclamo o la demanda de que realmente la propia, ahí donde empieza todo, que estos futuros formadores ya incorporen toda esta mirada, ¿no? Del infante, como del niño o la niña, como un ente que participa, ¿no? Que también puede liderar. Entonces, es un tema que creo que es muy de raíz, ¿no? Y que habría que trabajar muy desde aquellas personas que van a ser los formadores del futuro, ¿no? Porque no sé hasta qué punto desde las universidades, desde las entidades, tenemos esa responsabilidad de generar esa cultura, ¿no? Y eso es un tema también que luego, si quieres, podemos comentar, ¿no? Para acabar, todo es muy bonito, pero todo esto son 13 años, dificultades, ya las he ido comentando algunas, ¿no?
picar mucha piedra, salir mucho de tu zona de confort, trabajar conjuntamente no es algo sencillo, ¿no? Pero algunos retos, para acabar, 3, bueno, antes decía aquella trampa, ¿no? De decir, bueno, universal hasta cierto punto. Sabemos que en la ESO, en tercero y cuarto, ya hay muchos jóvenes que no están. De hecho, hasta un 17% de jóvenes que han abandonado. Y son jóvenes que acaban yendo a otros dispositivos, ¿no? Muy técnicos, etcétera. Pues también nosotros tenemos el reto, porque además lideramos algunos de esos dispositivos, y fijaros que tenemos PCI, programas de estos tipos que ahora empezamos a incorporar 13 años después. Esto en nuestros propios programas que estamos haciendo en el instituto. O sea que no es todo tan sencillo, ¿no? O sea, cómo en esos sitios donde están los jóvenes más tirados, más vulnerables, más en situación de exclusión, también ahí metemos todos esos elementos de trabajo en participación, de trabajo en democracia, de trabajo en conciencia crítica, ¿no? Transferir el modelo, ya estamos en ello. Ojalá esto no se quede solo en el barrio de Marianao, sino que llegue lo máximo posible. Sería nuestro sueño y por eso también, bueno, al final el nacimiento de la consultoría, que es muy pequeña y es muy humilde, es para eso, para aquel que necesite en su territorio impulsar políticas de estas o modelos de estos. Y finalmente que esto no sea solo porque aquí en el territorio hubo un día un plan de desarrollo comunitario, pensaron en un reto que era que los jóvenes se impliquen más. Había además la suerte de que había una entidad que era Fundación Marianao que trabajaba en participación, la suerte de un instituto permeable y conectó y ahí se hizo. No, yo creo que creemos que el currículum escolar, incluso en la secundaria, debería ser más abierto e incorporar más que estos procesos de participación, de conciencia crítica, ¿no? De seguir educando a la persona y no solo el futuro profesional, pues se integren también como parte del currículum. Sé que es complicado, los tiempos, etcétera, pero bueno, sería uno de los sueños, ¿no? Y siempre acabamos un poco cuando hablamos de esfera con esta frase que para mí resume todo, que dice, dímelo y lo olvido, enséñamelo y lo recuerdo, pero involúcrame y lo aprendo, ¿no? Yo creo que proyectos como estos acaban demostrando que el protagonismo, la implicación, la motivación son elementos clave para una educación realmente significativa y que cale en los chicos, las chicas, los niños, las niñas, ¿no? Y un poco esta es la experiencia de Esfera Jova, de uno de los proyectos de Marianao, y espero no haberos dado mucho la chapa, que haya sido interesante, he hablado de muchas cosas, ahora podemos darle continuidad y bueno, es un poco lo que os quería presentar.